Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Vamos a hacer ahora un viaje a las profundidades oceánicas para aprender, sobre todo conocer mecanismos interesantes que utilizan los mamíferos marinos para bucear a esas altas profundidades. Lo vamos a hacer de la mano de biólogos de la Asociación Iberozoa, ya saben que se dedican a hablar, concienciar de naturaleza, y en este caso hablamos con Rafael Martínez Cañabate. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Fran. Encantado de por fin poder venir a la Iberozona. Muy bien, bueno, pues tú eres estudiante de Biología Marina, también coordinador de Iberozoa Granada, y bueno, la primera pregunta tiene que ver con situar a los oyentes, porque claro, mamíferos marinos, estamos hablando de focas, de delfines, de ballenas, ¿correcto? Sí, efectivamente. Hay muchos otros animales que son, por ejemplo, los manatíes y los dungos, que también son mamíferos completamente acuáticos. Pero sí es verdad que las adaptaciones más extremas se pueden encontrar, sobre todo en el grupo de los delfines y de las focas. Por lo tanto, son animales fascinantes y que tienen adaptaciones muy específicas para conseguir llegar a esas profundidades. Y bueno, es que en muchos casos son capaces de llegar a 2 horas por inmersión. 2 horas, bueno, no está nada mal, ¿no? ¿Cómo son capaces de hacerlo? Pues digamos que son unos animales que han optimizado al máximo el consumo de oxígeno y todo lo que ello puede almacenar. Por lo tanto, este almacenaje se realiza sobre todo en los músculos o en la sangre, pero es cierto que el volumen sanguíneo que son capaces de tener, por ejemplo, en un elefante antártico, puede llegar hasta 7 veces, 3 veces y media el volumen normal de un mamífero. Entonces, por lo tanto, tienen unas grandes capacidades de almacenaje de oxígeno. Y luego hay muchas otras adaptaciones, como por ejemplo la foca de Weddell, que también es habitante de la Antártica, que tiene una adaptación específica al buceo, que resulta que cuando se le acaba el almacenaje de oxígeno que tiene, en su bazo, que normalmente está relacionado con almacenamiento de células inmunes y un largo etcétera, son capaces de exprimirlo un poquito y sale una gran cantidad de glóbulos rojos oxigenados, permitiendo que siga en la inmersión. Entiendo. Bueno, pues desde luego es un sistema que han desarrollado a lo largo de los siglos estos animales para poder hacer eso, ¿no? Que es bucear. Por cierto, también vamos a situar a los ciudadanos porque lo de bucear los animales no lo hacen como los humanos con equipo de buceo, botella, etcétera, etcétera. Efectivamente, es que ellos lo que hacen es apnea, es como por ejemplo cuando aguantamos la respiración, ¿no? Ellos también hacen lo mismo, pero lo que pasa es que es un reflejo tan potente que incluso cuando un delfín o una ballena se queda atrapada por una red en el fondo, no es que se ahogue, es que se mueren de asfixia. Y bueno, es cierto en cuanto a un buceo, ojalá se pudiesen coger una botella y echarse para abajo, ¿no? Como muchas veces hacemos nosotros. Sí es cierto que son capaces de resolver ciertos problemas que la fisiología humana durante el buceo pues presenta y que ellos han sabido solucionar. Es fascinante. Claro, por ejemplo, el tema de bucear a una determinada profundidad, ¿no? Porque, claro, la presión del agua va aumentando a medida que vas bajando, eso los humanos también tienen cierta limitación. ¿Los animales también han desarrollado en ese aspecto algún tipo de mecanismo para poder hacerlo? Efectivamente. Un humano es capaz, bueno, en límites de recreativo, estamos hablando, con buceo con botella, es capaz de llegar a 40 metros y, sin embargo, pues un mamífero marino que vaya a altas profundidades, hay casos de que llegan hasta los 2000 metros de profundidad, entonces no tiene nada que ver. Pero sí es cierto que si volvemos a la apnea, que no tiene nada que ver en verdad con el buceo con botella, sí es interesante que como es una profundidad tan extrema, sí que es verdad que se presentan algunos de los problemas que encontramos en el buceo con botella, como puede ser la borrachera de las profundidades, número 1, o las enfermedades descompresivas. La borrachera de las profundidades, que es un nombre la verdad que gracioso, sucede cuando el nitrógeno que está en el aire, que estamos respirando ahora mismo, pasa a la sangre y realiza interferencias con nuestro sistema nervioso. Y por el contrario, la de enfermedades descompresivas, lo que termina sucediendo con ellas es que cuando se va en profundidad y luego se vuelve a subir muy rápidamente, lo que termina sucediendo es que se forman coagulaciones de la sangre y hay muchísimos otros problemas asociados. Entonces, los mamíferos marinos, los que van sobre todo a altas profundidades, han conseguido, a lo largo de muchos años de evolución, han obtenido unos pulmones que son capaces de desinflarse y se quedan como una especie de uvas pasas muy arrugaditos y pues evitan de esa forma que el aire termine pasando a los pulmones. Y claro, esto entonces elimina el problema del nitrógeno que está en el aire,
y por lo tanto es un 2 por 1, no tiene ninguno de estos problemas, al menos aparentemente. Ujú. Bueno, pues hemos conocido varios mecanismos, pero estoy seguro de que habrán hecho otra serie de adaptaciones para, bueno, pues ayudarse a cazar, ¿no? Porque a esas profundidades imagino que habrá menos luz, habrá que tener otros mecanismos para saber dónde están las presas. ¿Qué podemos contar al respecto? Efectivamente, la ecolocalización es uno de los temas que más son de los más famosos en cuanto a los cetáceos, que son el grupo de los delfines de las ballenas. Sin embargo, las ballenas no lo tienen, solamente lo tiene el grupo de los delfines, y es especialmente útil para aquellos animales que sean del grupo de los delfines, como por ejemplo los cachalotes o los cifios, que después hablaremos un poquillo más de ellos, por si acaso. Ujú. Y sí es verdad que lo realizan por una razón, y es que, bueno, el amor por los calamares a la plancha no solamente pasa en los humanos, también en ellos, y es por ello que muchas veces, incluso en el estrecho de Gibraltar, los cachalotes bucean hasta 1000 metros de profundidad para cazar calamares y también peces. Y bueno, el mecanismo con lo que lo realizan es muy interesante también, porque no tiene nada que ver con el oído, por ejemplo, de un murciélago o el nuestro. Simplemente con unos órganos de grasa especializados que tienen, digamos, en la frente, son capaces de crear estos sonidos, son capaces de dirigirlos, y luego cuando choca con un objeto y les vuelve, lo reciben por la mandíbula y por una almohadilla de grasa especializada, y ya directamente pasa al oído. Ujú. Y bueno, precisamente en este estrecho de Gibraltar, que es una zona crítica para la conservación de los mamíferos, precisamente porque pasan barcos de gran tamaño y pueden causar colisiones. También es bastante famoso estos casos, y también causa muchos problemas el tema de la contaminación acústica, que parece un poco trivial, ¿no?, cuando se habla del mar, pero tenemos que recordar que además el agua conduce mucho mejor el sonido. Y además estos animales son muy sensibles, precisamente también porque utilizan la ecolocalización mientras cazan. De hecho, me suena, ¿no?, de haber visto en noticias, en alguna información en redes, y que ha ocurrido algún accidente últimamente que se han visto involucrados estos animales. Efectivamente, es el animal que habíamos comentado antes, los cifios, que son del grupo de los delfines, y pues que amanecieron hace un par de semanas 2 cifios de Cuvier en las playas de Puerto de Mazarrón y de Águilas, en Murcia. Y claro, este es un grupo de animales que, como hemos visto, pues, son capaces de llegar a los 2000 metros de profundidad en algunos casos, y también en otros casos un poco más específicos se le ha visto aguantar varias horas debajo del agua mientras están haciendo una inmersión. Y además, como son animales de alta mar, es que conocemos remarcablemente poco de ellas. Y bueno, hasta donde he investigado, este problema ha sido causado por los sonares. Y claro, al ser tan sensible al sonido como hemos comentado, pues habían presentado síntomas de enfermedades compresivas. Eso que he comentado un poquito antes, que el nitrógeno atmosférico, cuando lo respiramos, entra en nuestra sangre a gran presión, y pues causa estos problemas de coagulaciones y etcétera. Importante, obviamente, para que no hayan estas situaciones, la conservación, que debe ser completa para que estos animales sigan viviendo. Sí, además de es que en general es compleja también, más que nada porque es muy difícil ver lo que tenemos allá abajo, y al final el mar es tan grande que es complicado. Por eso también fue un hito, fue la creación del equipo autónomo de buceo en 1943 por Jacques Cousteau, que es también una figura divulgativa muy, muy grande. Y bueno, pudo abrir los ojos a todo el mundo de todo lo que había ahí abajo. Entonces es el momento en el que la gente empezó a interesarse cada vez más por la biología marina. Y bueno, por suerte esto también ha favorecido que estos animales sean tan admirados, ¿no? Y esto es también muy importante de cara a su conservación, ya que es que al ser depredadores regulan y mantienen en equilibrio el resto de poblaciones de especies marinas. Y esto es muy importante precisamente porque nosotros nos beneficiamos de ellas. Y es que la conservación marina, ¿cómo se puede realizar? Pues conociéndolo, con la gestión de zonas protegidas, o entender cómo interaccionan con otras especies. Y en fin, y en definitiva, pues necesitamos la ciencia. Desde luego, bueno, y sobre todo también concienciarnos todos de que, bueno, pues debemos defender nuestro planeta y a todos los animales y plantas que existen en el mismo, ya sea sobre la superficie o en el mar o en los océanos, así que pongámonos todos. Esto por lo menos ha servido para conocer curiosidades sobre
adaptaciones de mamíferos marinos a las altas profundidades en todos los ámbitos y bueno, pues damos las gracias sobre todo a Rafa Martínez Cañabate de la Asociación Iberozoa por haber tenido estos minutos para hablarnos de estos temas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.